David. Sobre la prédica, ¿a qué se refería con que María era estéril? Ok. Interesante es que esa frase hizo el efecto que yo quería, y era que David se despertara. Entonces él se acuerda de eso. La única parte que recuerdo. Fuimos Sí. dos que despertamos, él y yo. Por lo menos Tito confiesa sus pecados. No, ella no era estéril, pero era estéril en el sentido de que ella no tenía manera de tener hijos, concebir, porque le faltaba el hombre. Hay mujeres que pueden tener hijos y hoy están escogiendo no tener hijos. Entonces son mujeres, en cierto modo, que aunque no físicamente están estériles, son personas que lo son porque no tienen hijos. De hecho, hay personas que yo sé, en la noticia apareció, que porque ganó Donald Trump, ellas fueron y se cortaron los tubos de falopio para no tener hijos. No, se raparon la cabeza, toda esa cosa. Pero, hermano, es una locura. Pero entonces la frase fue simplemente para despertarte, intencional, David. Pero ella, claro, naturalmente podía concebir hijos, porque sabemos que ella y José tuvieron hijos e hijas después del Señor Jesús. Sí. Pero el punto es que en ese momento ella no podía concebir, no tenía ningún hombre, uno. Y hay un aspecto que yo quería entrar, pero en realidad el tiempo no me da. Y vamos a entrar en otro tiempo, pero solamente lo voy a tirar aquí como para que despertar la curiosidad. ¿La humanidad de Cristo vino por María o vino de Dios? Me preparaste cuerpo. Porque el hombre más cercano a la humanidad que Dios, podríamos decir, estableció como lo mejor que es hombre, no nació de mujer. Adán fue creado un pedazo de barro, hermano, un pedazo de barro, una tierra. Y él se levanta y empieza a hablar. ¡Uy! ¿Quién soy yo? Tú eres Adán, el primer hombre. Y él de los humanos es el más alto, excepto por otro humano a quien Dios preparó un cuerpo. María es solamente el medio. ¿Ok? Así que piensen en eso. Pero el punto es que el segundo Adán pudo decir, yo fui creado por Dios, al igual que el primer Adán, y no caí. Y no caí. Bien. Está bien, David. Pero te despertaste, que fue lo que yo quería. Perfecto. Ok, ¿hay alguna otra pregunta? Ok, hermanos, hoy la clase va a ser corta. Bien, hay una pregunta que la hizo la hermana Stephanie. Entonces, Stephanie, yo le voy a dejar a usted haga la pregunta. La pregunta era que... ¿La pregunta era o La es? pregunta Es. es. Ok. Pues si era, ya no tenemos que... Me dejó pensativa, en semana pasada usted dijo que era más fácil obedecer que creer. Sí. Y quería saber esa diferencia porque siempre entendí que si obedecemos es porque creemos. No. No. Bueno, en cierto modo, es verdad. Una pregunta, hermanos, para empezar con la pregunta. ¿Nosotros obedecemos porque creemos o creemos porque obedecemos? ¿Ah?
Obedecemos porque creemos. Porque creemos, obedecemos. Todo viene, hermanos, por eso el llamado de Pedro y de Jesús es creer. Porque nosotros, todo lo que hacemos, viene de lo que creemos. Entonces, ¿por qué es más fácil obedecer que creer? Y esto en el contexto del Evangelio, Stephanie. ¿Por qué es más fácil creer? ¿Por qué es más fácil obedecer que creer en Cristo como mi Salvador? Entonces, en ese contexto es que nosotros decimos que es más fácil obedecer que creer. Por ejemplo, si yo le dijera a alguien aquí, y cualquiera que tenga idea de esto, que también participe. Si yo le dijera a ustedes, mira, en serio, si yo le dijera a ustedes, hermanos, para usted ser salvo, venga a la iglesia, dé su diezmo, ayude a un pobre a tener comida una vez por semana, o le dijera, para ser salvo tú tienes que creer en Cristo. Para todo. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cuál es el dilema doctrinal en el Nuevo Testamento? Hacer y creer. Porque la tendencia de nosotros, Stephanie, es hacer algo porque esa es la manera en que nosotros vivimos. Yo voy a hacer algo, para demostrar que voy a obedecer, para entonces yo merecer. Esa es la manera. Por eso es, hermanos, que Romanos, vamos a tomar unos textos. En Romanos 3, del 9 al 23, nosotros vemos los primeros, del 9 al 18, una condición del hombre, y esa condición del hombre es que el hombre es malo. El hombre es malo. Y Romanos 3, 18 comienza el 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos, que los judíos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos que están bajo pecado. Todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, etcétera, etcétera. Si usted lee ese texto completo, todo lo que dicen es, su lengua es como un veneno de áspid. Son víboras. Venenos de áspides en su garganta. El 18 dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Se acuerdan que esa fue una de las frases en Primera y Segunda de Reyes, delante de sus ojos? Pero ante Dios, ellos no tienen temor de Dios. ¿Y qué dice el 19? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La ley se viene y te dice a ti, tú no eres justo, tú no entiendes, tú no buscas a Dios, tú no tienes temor de Dios delante de ti. Eso es lo que la ley dice. Y ahora el 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él,
Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué está diciendo Pablo? Por la ley, entiéndase, por la obediencia a la ley, nadie será justificado. ¿Por qué Pablo pone eso de primero? Por la obediencia a la ley tú no serás justificado, Stephanie. Por la obediencia a la ley, Josué, tú no serás justificado. ¿Por qué Pablo, al introducir su evangelio, después de haber presentado la situación horrible del hombre, empieza a hablar de la justificación? Y lo primero que dice es, mira, por obedecer la ley tú no te vas a salvar. ¿Por qué? Miren la fórmula, hermanos. ¿Por qué? Porque por la ley vino el conocimiento. No, pero miren la fórmula que está arriba. No. ¿Por qué la advertencia? ¿Por qué Pablo comienza diciendo, mira, por obedecer la ley no te vas a salvar? Sí, yo sé que por obras nadie será salvo, correcto, Erika. Pero la pregunta es, ¿por qué Pablo pone eso de primero? Una advertencia. Para quitarle cualquier rasgo de que ellos piensen que pueden hacer algo. ¿Cómo? Para quitarle cualquier pensamiento de que ellos piensen que hay algo que ellos pueden. Para quitarle el pensamiento de que ellos crean que pueden hacer algo. ¿Pero por qué? Es para quitarle ese pensamiento, eso es verdad. ¿Pero por qué? Porque es la No, la ley revela... la naturaleza del hombre que piensa. Exactamente, porque el hombre está inclinado a decir, pequé, déjame ver cómo yo te pago para entonces merecer tu justificación. La tendencia del hombre por naturaleza es tratar de pagar por sí mismo el pecado ante Dios. Por ejemplo, hay algunos que toman el cristianismo y dicen, bueno, ¿sabes qué? A mí me gustan esos hermanos de la iglesia. Ellos viven bien con eso del cristianismo. Déjame aprender de ellos a cómo vivir bien. Y voy a aplicar a mi vida lo que yo crea que es conveniente. Pero no creen. Pero se sienten bien. ¿Por qué? Porque ellos están haciendo, son buenas personas. Yo no mato, yo no robo, yo no ando con mujeres, yo no bebo. Estamos bien con Dios. Porque la naturaleza del hombre es esa, obedecer la ley. Pero obedecer la ley para hacer lo que la ley dice, para que mi obediencia, mi servicio a la ley, recuerden que obedecer viene de siervo, mi obediencia me sea contada por justicia. Yo ahora merezco que Dios a mí me salve porque yo estoy obedeciendo. 21 del capítulo 13. Pero ahora, aparte de la ley, ¿aparte de qué? ¿Aparte de qué, hermano? No, dígalo bien claro, ¿aparte de qué? ¿Qué significa eso? Aparte de hacer, aparte de obedecer y aparte de merecer. Se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Viene un Dios hombre, viene Emmanuel. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Muy diferente a esto. Creer en Jesús es muy diferente a obedecer.
De hecho, hermano, diga. ¿Qué iba a decir algo? Ah, Sara, ¿tú ibas a decir algo? Ok. ¿Ah? En Romanos 1:7 dice, por medio de que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe. Y después en Hechos también 7, versículo 6, dice que muchos, inclusive los sacerdotes, obedecían a la fe. Yes. ¿Cuál es La diferencia. ¿Qué es obedecer la fe? Obedecer la fe es someterte a servir lo que Dios ha decretado en su evangelio. Es creer. Creer es el ejercicio de la fe. No tiene que ver con la obediencia a la ley. Es obediencia a la fe. El Señor te llama, como dice Romanos 1:7, que Él llama a los hombres a que vengan a obedecer la fe, lo cual significa creer, no obedecer la ley. Entonces, ¿por qué es tan importante entender eso, hermanos? Porque el pleito de los apóstoles en el Nuevo Testamento principalmente fue este. ¿Cómo somos justificados? Por la gracia, como tú leíste. Somos justificados por la gracia de Cristo, recibida por la fe. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios. Y mira lo que dice Pablo a tus amigos, los Gálatas, empezando el libro, en la carta. Mire que después de que los saluda, gracia y paz sean a vosotros, capítulo 1 de Gálatas, a quien sea la gloria, nos libró de los pecados, bla, bla, bla. El versículo 6 comienza la carta y ¿qué dice? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Y cuál es el evangelio diferente, hermanos? Las obras. Obedecer. Espérate un momento, dice Pablo. Ustedes se alejaron de Cristo. ¿Se acuerdan como vimos hoy en el sermón? Que Dios no prometió una serie de leyes y de cosas para obedecer. Dios prometió a un hombre, a Emmanuel. Y la salvación está en Él. En la confianza en Él. Es mucho más fácil entonces, Stephanie, obedecer que creer. Efraín. Tú pasaste como muy rápido el versículo 21 de Romanos. Y yo creo que es importante tener un poquito ahí. Porque no es que la fórmula esté mal de hacer, obedecer y merecer, es que no podemos obedecer. Y el versículo 21 dice, cuando dice por las obras de la ley nadie va a ser justificado, dice por qué ahí mismo. Dice, porque por la ley tenemos el conocimiento del pecado. La ley de Dios es perfecta y Dios es perfecto. Y a la ley de Dios ser perfecta es una ilusión el pensar que yo puedo obedecer la ley. Lo que la ley me enseña es que yo no puedo llegar a Dios, ¿verdad? Que no hay manera, no hay fórmula de que yo pueda llegar a Dios por mi justicia. No hay cosa que yo pueda hacer para responder a esa ley perfecta de Dios. Y la ley es un ayo para enseñarme que esa fórmula no puede funcionar. El ayo para llevarnos a quién? A Cristo. A Cristo, no a la ley. No, para llevarnos a Cristo, pero no a la ley. La manera de llevarnos a Cristo es mostrando que esto es imposible. Sí, pero el punto es de Pablo, y vamos a ver otro versículo al respecto. Vente, ya que por las obras de la ley, por la obediencia a la ley, ningún ser será justificado. ¿Por qué? No solamente porque no podemos obedecerla, pero hay otro factor.
la ley no fue dada para nosotros obedecerla. No. Hay dos aspectos, te dije. Porque Cristo cumplió la ley. Sí, un momento. Tu primer punto está bien. No podemos cumplir la ley. Pero Cristo la cumplió. Pero la ley no fue diseñada para obedecerla. Que son dos cosas, no es una. No es solamente que no podemos. Fue diseñada para mostrarnos que somos pecadores. No, mucho más de ahí. No, mucho más de ahí. ¡Ey! Ok. Segunda de Corintios, capítulo 3, del 1 al 18. El que no se memoriza eso, ya no entiende más nada de la ley. Segunda de Corintios, capítulo 3. Y todavía quiero contestar tu pregunta, Stephanie. Es que ustedes me hacen dar vuelta. Capítulo 13. Segunda de Corintios, capítulo 3, del 1 al 18. Pero quiero que ustedes vean. Vamos a empezar del 7 para no durar mucho. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Oigan bien lo que dice aquí, el ministerio de muerte grabado con letras en piedras. Los 10 mandamientos específicamente. 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? La palabra Espíritu ahí está en su Biblia con letra minúscula. En realidad es letra mayúscula. Porque es del Espíritu de Dios. El ministerio del Espíritu de Dios. Porque si el ministerio de condenación, ¿cuál fue el ministerio de condenación? Los 10 mandamientos. Fue glorioso. Fue con gloria. Mucho más abundará con gloria el ministerio de justificación. ¿Cuál es el ministerio de justificación? La obra del Espíritu Santo, no la obediencia a la ley. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente, más alta. ¿Cuál de los dos tiene una gloria más eminente? ¿Los 10 mandamientos o el Espíritu? El Espíritu, claro está, por dos razones. La gloria de la ley, de los 10 mandamientos, iba a pasar, pasó con Cristo, pero la gloria del Espíritu iba a resalir. Porque si lo que parece tuvo gloria mucho más, versículo 11, será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza, no como Moisés se ponía un velo, etc. Pero ¿cuál es el punto? La ley, los 10 mandamientos, hermanos, es, no sé cómo explicarlo, hermano, para que, y yo espero que lo entiendan, para que más nunca vuelvan a tratar de obedecer. Yo sé que está raro ahí, pero es lo correcto. Este ministerio es un ministerio que mata y condena. Todo el que se baña de la ley muere. Todo el que se pone bajo la ley acaba muerto. Aún Jesús, que lo obedeció, es perfecto. Porque Jesús vino bajo la ley. Él nació bajo la ley para poder morir bajo la ley. Porque la ley mata. La ley condena. Entonces tenemos las dos cosas. Primero, nadie es perfecto para obedecerla.
Pero segundo, aunque tú fueras perfecto para obedecerla, no funciona. Porque la ley no da vida, la ley mata. Y ese es el pleito del Nuevo Testamento. Si leen el capítulo 2 y el capítulo 4 de Gálatas, y si se acuerdan en Hechos 15, ¿cuál fue el problema en Hechos 15? Que Pablo fue, llevó a Tito con él, junto con otros hermanos de la iglesia, porque los judaizantes habían ido allá a decirle, ustedes tienen que vivir bajo la ley. Y Pablo va allá y le dice, no. La ley mata. De hecho, hermanos, Cristo murió bajo la ley, bajo los 10 mandamientos, para librarnos de ello. Nos da un nuevo ministerio, el ministerio de vida del Espíritu Santo. Jimmy. Ya sé, mire, cuando Jimmy hace así, ya se dañó todo. Vamos a ver, Jimmy. Cristo vino bajo la ley. Murió bajo la ley, pero no por condenación de la ley. No por Condenación de la ley. Vamos a ver. Cristo murió. No, wow. Espérate. Sí, pero yo no he terminado. No, a mí no me importa que yo haya terminado. Porque hay un error muy grave ahí. Dios condenó al justo como injusto. No, por los injustos sí, pero también como injusto. Segunda de Corintios 5:21. Él lo hizo pecado para hacernos justicia de Dios en él. El justo por los injustos. Él muere como injusto. Esto está claro. Pero entonces, el intercambio que hay ahí nos hizo justo. Eso quiere decir que nosotros no murimos bajo la ley. Porque Cristo no hubiera muerto bajo la ley, porque Él era justo. Entonces, al hacer el intercambio, nosotros somos los que no murimos bajo la ley. Sí, exactamente. Exactamente, el intercambio es este. Que la justicia de Cristo, Lo que yo, el intercambio, lo que yo trato que usted me dice es, cuando, tal vez es el juego de palabras que usted está usando. Cristo viene bajo la ley, muere bajo la ley, pero no muere por la ley. ¿Por qué? Porque en el intercambio muere en la ley, pero nosotros somos justificados. Es como que yo no hubiera muerto ante la ley, porque yo no he muerto ante la ley. el pastor Jorge, métase aquí porque yo... Justificación de Cristo, ¿verdad? No. Pero es simple esto. Cuando Jesús va a la cruz, todos nuestros pecados contra la ley se clavan en él. Óigame lo que Dios hace. Dios acusa a Cristo, condena a Cristo en sustitución a nosotros. Lo acusa a él por mi pecado. Yo sé que tú quieres defender la impecabilidad de Cristo. No. Yo quiero que aclare que usted está diciendo que él murió por la ley. Bajo la ley. Condenado por la ley. Se está metiendo esa es otra pregunta para otro día, porque está más No, pero Jesús, un momento, sí, vamos llegando de Stephanie. Pues yo quiero la pregunta de Stephanie simplemente para ponerlo a esperarlo a ustedes.
A que espere que yo vaya a dar la respuesta para escucharme la otra perorata que yo voy a dar. Ok. Jimmy, hermanos, nosotros debemos entender de una vez y por todas que la justificación que tenemos es una justificación verdadera y válida porque Cristo se hizo y tomó en él la condenación de todos nosotros y se presentó al Padre como yo soy el pecador. Yo soy a quien tú tienes que echarle la culpa. Él cargó los pecados. Yo soy. Ahora, ¿indica eso que Cristo pecó? No. Por eso la muerte no lo pudo. Bueno, esto es otra historia también. Eso tiene otras raíces. Pero el punto es este, hermanos, que nosotros debemos entender de una vez y por todas, que cuando Dios vertió la ira sobre Cristo, fue una ira verdadera. Y fue una ira para condenar el pecado nuestro en Cristo. Cristo le dijo a Dios, échame encima la culpabilidad, la penalidad, la condena eterna de mi pueblo. Hay muchos de nosotros, hermanos, que se nos olvida que Cristo fue hombre. Y cuando lo vemos en la cruz, creemos, yo soy Dios, ya me mataron, sí. Y yo, no, Cristo sufrió la ira de Dios y fue puesto como culpable. Pastor, lo que yo quiero decir es que hay uno o hay varios que no murieron bajo la ley. Porque al hacer el intercambio con Cristo, yo no muero bajo la ley. Si no hubiera intercambio, Cristo no hubiera muerto bajo la ley. En el intercambio yo no muero bajo la ley, porque soy justificado. Estoy en la ley, sí. No, ese es el punto. Tú no estás bajo la ley. Tú no estás en la ley. Claro. Ya yo soy justificado, ya Dios me ha librado de esto que mata y condena. Ya yo no tengo nada que ver con la ley. Voy a explicar un poquito más. Si no hubiera, sé que no existe la sustitución, pero si Cristo no hubiera reemplazado a los pecadores, Cristo no muere bajo la ley. Claro, y no hubiera salvación. Como hay reemplazo, los que no morimos bajo la ley somos nosotros. ¿Y? Entonces, Cristo nace bajo la ley, muere bajo la ley, pero no por la ley. Porque siempre hay un intercambio que no muere alguien por la ley. ¿Entiendes? No, Efraín, espérate, Efraín. Tú tienes un problema que tú complicas más el asunto. Mejor de lo que tú acabas de explicar, yo creo que va a ser difícil explicarlo, lo que Jimmy está diciendo. No, pero... Ya no fuimos de la obediencia, ¿eh? No, está muy de la obediencia, no te apures. Yo llegaré allá. Vamos a librar esa alma, vamos a librar esa Sí, alma. vamos a librar. Hermanos, un comercial, hermano. ¿En qué iglesia usted ve esto? No hay otra iglesia como esta, hermano. Aquí no hay otra. Cristo murió bajo la ley. Cristo fue condenado por la ley. Porque el problema de nosotros, en el caso de Jimmy, creo, es que si él fue condenado por la ley, por eso él usa la preposición por, que es un problema para él. Porque recuérdense que Jimmy, en mi país le llamamos cuadrado.
sea, en Jimmy no hay un fluido, es cuadrado. Y eso es bueno. Sí. No es malo, es bueno. De hecho, yo creo que debiéramos ser más cuadrados que lo que somos nosotros. Más cuadrados que redondos, porque muchas veces nosotros dejamos pasar muchas cosas que no debiéramos dejar pasar. Pero Cristo murió bajo la ley, murió por la ley. Porque lo que no entendemos, hermanos, esta doctrina que habla de la muerte sustitucionaria de Cristo. Cristo murió en mi lugar. Para hacer efectivo el sacrificio de Cristo, Él debía ser condenado ¿por cuáles pecados? Por lo de nosotros, que ahora son ¿de quién? De Él. Y esos pecados que Él toma y es condenado con la muerte, ¿a quién Dios le echa la culpa? A Cristo, no a mí. Entonces Él murió por la ley también. Porque Él es condenado por la ley al tomar nuestro lugar, que yo creía que con el intercambio, la palabra intercambio que tú usaste, iba a llegar al punto. Porque ese es el punto, Jimmy. Hubo un intercambio. Cristo tomó a José Luis. A mi querido amigo José Luis. Señores, déjenme a José Luis en paz. Ya va Obrega. José Luis, para que la gente no me malinterprete en cuanto a ti, voy a coger a Coqui. No me quería. No se preocupe que les apago la calefacción. Pero, José Luis, Coqui, eran pecadores acérrimos. Y Cristo dice, condéname a mí por ellos. ¿Y cuál es la condena? La ley. ¿Tú te vas a ser culpable de ellos? ¿Por ellos? Sí. Entonces, cuando Jesús toma a José Luis y a Coqui, Jesús es condenado y muere por la ley. Bajo la ley. Porque esto es una transacción real. Esto fue una transacción real. Cristo en realidad se presentó ante el Padre y le dijo, yo soy pecador. Una pregunta. ¿Cristo tuvo pecado? No. Pero al morir en la cruz se hizo Dios, dice el texto, lo hizo pecado. O sea, cuando Dios derrama su ira sobre Cristo, Él la derrama como si fuera sobre José Luis. José Luis debiera estar ahí. Y ahora que José Luis no recibe esa condenación, ¿qué recibe José Luis? Porque nosotros a veces nos paramos en la muerte sustitucionaria de Cristo, pero debemos tomar un paso más. A José Luis ahora le dice a Cristo a José Luis, mira, ve, preséntate ante Dios, el juez. Y Dios lo ve y le dice, Cristo, ¿cómo estás? ¿Entiende la diferencia? ¿Lo ven? Cuando yo me presento ante Cristo, ante Dios Padre, vestido de la justicia y del mérito de Cristo, Él me dice, tú eres justicia de Dios, como es mi Hijo Cristo. Amén. Y por eso es que cada vez que nosotros alzamos la banderita de la obediencia en cuanto a la justificación, Dios,
lean a Gálatas, lean a 1 Corintios, lean a Efesios, lean cualquier carta del Nuevo Testamento y usted verá que donde se para la ley a decir yo hago o yo obedezco, los apóstoles le dan duro. Gálatas 3, del 2 al 5. ¿Ah? Gálatas 3, del verso 2 al 5. Pues léelo ya, que tú estás ahí hablando disparate. Sí, lee. Dice, Gálatas 3, verso 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Te vas a presentar ante Cristo y decir, yo soy obediente? No. Pero el contexto es importante. El contexto es ese. Pero No te puedes presentar a decir, yo soy obediente ante Cristo. ¿Qué es la obediencia para los Gálatas es importante? Porque la Biblia dice, obediencia quiero y no sacrificio en muchos lugares. Dios quiere obediencia, pero no es obediencia a la ley, sino es obediencia a Cristo. Y si decimos, no lo puede dejar así, porque puede la gente confundirse, yo no tengo que obedecer a nada, yo no tengo que hacer nada, y entonces hay que borrar el libro de Santiago completo, ¿verdad? Porque el libro de Santiago dice, si tú no obedeces, tú no has creído. Porque es imposible que tengas fe sin que la fe dé ningún fruto. Una fe sin fruto es una fe muerta. Entonces no podemos dejarlo así tampoco, porque si lo dejamos así, como que estamos desequilibrados, ¿verdad? Sí hay obediencia a Cristo que viene como resultado de la fe. Por eso decía que Jimmy nos quitó, por otro lado nos quitó el tiempo de este lado también. Déjame hacer una pregunta, hermanos. Espero que todo lo que ustedes estén diciendo no lo hablen con ego. De ego propio. No. Aquí no hay eso, no hay eso. Hay buen espíritu. Hay buen espíritu. Gracias por su advertencia, pero hay buen espíritu. ¿Quién de nosotros puede presentar su obediencia como justificadora? Nadie. Hermanos, si entendemos eso, la idea de obedecer la ley y de la obediencia se cae por sí sola. En la justificación. Tenemos que tener eso claro. Cuando José Luis venga a Cristo y doble sus rodillas, él no va a poder decir a Cristo, Cristo, yo voy a obedecer para que tú me salves. Cuando Coqui Ben viene a Cristo y hace lo mismo, tampoco. Por eso es que muchos no se salvan. Porque yo voy a hacer lo que puedo hacer para merecer lo que no me puedo merecer. Si es un regalo, hermanos, si la salvación es un regalo, por definición, no requiere un sacrificio de parte mía. Stephanie. Santiago, que el hermano Efraín mencionó, habla de las obras y de la fe. Y él dice, muéstrame tu fe por tus obras.
Si tú dices que crees, muéstrame tu fe que crees por tus obras. Pero si tú dices que crees y no tienes obras, la fe tuya es muerta. ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es la fuente de la justificación y de la santificación? ¿Cuál es la fuente? ¿La fe o las obras? La fe. No las obras. La fe produce obras y no son obras de la ley, de los 10 mandamientos. Son otras obras. Vayamos a Juan, capítulo 13. Yo estaba en el 12, porque ¿qué pasó? ...34 y 35. Juan 13, 34 y 35... y luego vamos a leer a Juan 14. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Amor produce qué? No, según el texto. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor. El amor entre nosotros produce el evangelismo. El amor unos por otros, ¿verdad? Unos por otros. Pero una pregunta, ¿qué dice el versículo 34? Como yo os he amado, vosotros también debéis amaros unos a otros. ¿Cuál es la fuente? El amor de Cristo. El amor de Cristo es inicial, es fuente. Tengan eso, ¿estamos de acuerdo todos ahí? Pues tengan presente ahora, vamos al 14 y veamos el versículo 21, Stephanie. Dice el texto: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Una pregunta, hermanos. ¿Qué viene primero, Stephanie? ¿La obediencia al que tiene mis mandamientos y los guarda? ¿O que el amor de Dios está en esa persona? ¿Cuál de los dos, Stephanie? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Cuál es la fuente? El amor a Cristo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. La obra mía, mi obediencia a Dios, demuestra que yo amo a Cristo. Y porque yo amo a Cristo, yo obedezco a Dios. ¿Estamos cogiendo? Usted me hace la pregunta. ¿Obedecemos porque amamos
o amamos porque obedecemos? Ok. A ver, ok, voy a decir las dos frases. Voy a decir una primero y levanten la mano los que estén de acuerdo con eso y después la otra. ¿Amamos a Dios porque le obedecemos? ¿Quién cree en eso? ¿Obedecemos a Dios porque le amamos? ¿Cuál es la fuente? A Dios. El amor produce obras. Las obras no producen amor. Por eso es que yo quiero hacer algo para complacer a Dios, implica, bueno, lo que tengo que obedecer. Y mi obediencia a Dios entonces me va a llevar a merecer algo de Dios. Y Dios te dice, esa es la vía de la ley. Hay otro camino mejor, que es aparte de la ley. Aparte de la ley. Hermanos, esa palabra aparte significa aparte. La manera de justificarnos nada tiene que ver con la ley. ¿Por qué? Porque cuando yo muero en Cristo, Él me divorcia de la ley. ¿Por qué? Porque Él tomó, bajo la ley, la condena y la muerte de la ley en mi lugar. Entonces la obediencia, Stephanie, siempre viene porque amamos a Dios. ¿Tú amas a Dios más que la irritación que te causa tu esposo? ¿Tú amas a Dios más que y agarre ahí lo que usted quiera? Porque al fin y al cabo, hermanos, esa es la base. Amas a Dios. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios aman a Dios y aman a su pueblo. Y voy a cerrar con 1 de Juan. Nosotros no obedecemos para demostrar algo. Nosotros obedecemos porque es nuestra naturaleza obedecer. 1 de Juan, capítulo 3. Hijitos míos, versículo 7. Nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. ¿Por qué hacemos justicia, hermanos? No es porque Él es justo. Lea el texto. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, porque como Él es justo. ¿Cuál es la razón por la cual tú haces justicia, Coqui? Por ser justo, porque yo soy justo, como Él es justo. ¿Por qué usted maneja un carro? Porque es chofer. Entonces, Stephanie, uno de los errores más grandes que nosotros tenemos es querer hacer que personas injustas hagan justicia. Que desobedientes e impíos obedezcan a Dios. Versículo 9. Bueno, 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Por qué una persona practica el pecado? Porque es del diablo. ¿Qué es la fuente? El diablo. Las obras malas que tú practicas no te hacen impío. Simplemente demuestran que tú eres impío. Y por consiguiente, el versículo 8 habla de los impíos y de los injustos que son hijos del diablo. El versículo 9 habla de los que son hijos de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Cuál es la simiente de Dios?
Cristo en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Por qué una persona que es nacida de Dios, un creyente, no puede practicar, vivir en el pecado? Porque yo soy hijo de Dios. Eso no es lo mío. ¿Entienden la diferencia entre, bueno, yo ahora me convertí y me bauticé? ¿Y ahora qué hay que hacer? ¿Y ahora qué hay que hacer? Bueno, yo tengo que ir a la iglesia, tengo que dar mi diezmo. Wilmer, estoy dando bien, estoy dando mal. Dime, ¿qué tengo que hacer? ¿En qué hay que trabajar? La otra cara de la moneda es, wow, yo amo a los hermanos. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia no es justo, no ha sido justificado. Y que no ama a su hermano no es de Dios. Yo amo la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque es la iglesia de Cristo. Él la ama y yo la amo. ¿Por qué? Porque yo soy como Él. En la palabra también se repite mucho que el amor. Nadie te puede escuchar. En la Biblia también se repite mucho que el amor es el cumplimiento de la ley. Claro. Entonces, como usted acaba de decir en Juan, que en Juan 13:34, donde Jesús dice, amen a todos como yo Los he amado. Los he amado. Cuando yo leí el versículo en Romanos que dice que el amor es el cumplimiento de la ley y que Jesús me está mandando a mí amar a otros como Él me ha amado, significa que yo tengo que amarlos más de lo que yo sé amar. Es como Jesús me ha enseñado, que es cuando yo lo quiero obedecer a Él, eso significa, va a salir de mí honrar a mis padres, no matar. No, o sea, tú vas a hacer las obras naturalmente porque ya tu naturaleza es amar. Tú eres nueva criatura. Entonces tú no estás así diciendo, ok, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué estoy haciendo? Te van a salir tus obras, como dice Santiago. O sea, ya tú me amas, entonces enséñame lo que tú has hecho porque naturalmente te salió. Y ahí viene entonces lo que se llama el cambio de la naturaleza. Hermanos, yo voy a cerrar con unas palabras fuertes. Versículo 12. El 11 dice, amémonos los unos a los otros. Y el 12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces Caín, Stephanie, mató a su hermano porque las obras de su hermano eran justas, porque su hermano confiaba en Dios, y las de Caín eran injustas porque era hijo del maligno. Y hasta que no entendamos este punto, amado hermano, que el cristianismo es fácil vivir, porque tenemos otra naturaleza, somos nuevas criaturas. Entonces es fácil creer, es fácil obedecer, es fácil, porque es lo natural. Si queremos merecer la justicia de Dios por nuestras obras, ya estamos fritos. Cuidado, hermanos, cuando nosotros, los niños de niñitos, deben aprender a obedecer. Ya la Gia y el chinito ya debieran estar aprendiendo a obedecer a sus padres cuando le hablan. No hagas esto, no hagas esto. Claro. Pero usted sabe qué, ellos obedecen, aprenden a obedecer y usted lo puede enseñar porque ellos creen que tú eres bueno para con ellos. Cuando llegan a los 17 o 18, usted lo mandó a la high school. Entonces ellos dicen, el amigo es bueno para mí, no mis padres. Y una vez que cambian la creencia, ¿por qué? Porque nosotros actuamos basados en lo que creemos.
cree en el Señor Jesucristo. Bueno, tú le añadiste ese aspecto, pero está bien. Serás salvo. Cree en Dios. Acéptalo por la fe. Óyeme, wow, la vida tuya cambia. Eres libre de la condenación de la ley, de los efectos de la ley, porque Cristo lo tomó todo. ¿Y ahora qué? ¿Cómo vivo? En obediencia a Cristo por amor. ¿Y cuál es la obediencia de Cristo? Eso lo veremos en una próxima clase, por el mismo Vaticanal y en la misma Vaticana. Vamos a orar.